buenos días. Soy María Tomsig y los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Quiero agradecer la invitación a participar en este festival. Agradezco especialmente a nuestra embajadora argentina en Polonia, la doctora Ana María Ramírez, a Aleksander Gniot de la Biblioteca de la Universidad de Poznań y a Sofía Dukowska, que está traduciendo este material. Por razones de nuestra prolongada cuarentena, yo recurrí a material de archivo y al final de este video van a encontrar los links, las referencias y los agradecimientos. Y ahora voy a seguir un guión para que Sofía pueda traducir simultáneamente. Bueno, soy guionista de humor y trabajo en distintos medios. También escribo para teatro, para radio. Estoy formada en arte, en dirección de teatro y en la universidad como psicóloga con formación en psicoanálisis. Me inicié como guionista en la revista Humor, miren, en 1980. La revista Humor se publicó entre 1978 y 1999 y fue creada durante la dictadura militar. Soportó intentos de censura y de intimidaciones y denuncias, pero logró, a través de un humor inteligente, hacer reír en medio de la represión. El humor funciona como un mecanismo psicológico de defensa ante el dolor, como un triunfo ante situaciones de angustia. Este fue mi primer guión ilustrado por el maestro Grondona Aguay, que hacía unas chicas muy sensuales y trata de las exigencias sociales hacia la mujer. Cuando existe un guionista y un dibujante, se establece un vínculo creativo. El guionista lo cuenta de una manera y el dibujante lo resuelve de otra. Y hay que complementarse. Cuando se logra, el resultado supera el sueño de los dos. Oesterheld, el creador del Eternauta, llamaba al guionista el obrero intelectual, el que está en la penumbra por el esplendor del dibujante. Decía, no hay historietas buenas con argumentos malos. ¿Pero qué era una historieta buena para Oesterheld? Una historieta buena es fuerte, es recia, es alegre, tiene recursos de buena ley, sorprende al lector, es nueva, original, moderna de hoy y de mañana. La historieta perdura cuando pasa a ser parte de la cultura y sus personajes son inolvidables, pasan a ser una referencia, como comportarse como una Susanita o ser una Mafalda. En Argentina transcurrimos casi 200 años de historieta y por una cuestión de tiempo elegí para esta presentación algunos personajes que me gustan y algunas historietas que cambiaron un estilo y que fueron innovadoras. Aunque nuestra tierra tiene como antecesores a diversos pueblos originarios, por la gran inmigración recibida en 1880, se dice que los argentinos descendemos de los barcos y los primeros dibujantes eran inmigrantes. Una de las características de la historieta argentina es que se inicia con sátira política, con crítica a las costumbres de la vida cotidiana y fundamentalmente con humor. La primer imagen publicada como viñeta fue en la revista El Mosquito en 1824, donde un burro alaba al rey. ¡Viva el rey! En una época de lucha de los países americanos
por independizarse de España. Esta obra irónica era de un sacerdote, el padre Francisco de Castañeda. En 1834, César Bailly publica en la revista Don Quijote litografías que ironizan a las damas porteñas con exagerados peinetones. Esta revista era tan crítica con sus caricaturas políticas que el presidente de la Nación prohibió a la revista que lo dibujaran bajo amenaza de prisión. La revista Caras y Caretas es el semanario argentino más importante y de mayor difusión. Vendía 110.500 ejemplares por número. En 1912 se publica Viruta y Chicharrón, considerada la primera historieta moderna porque tenía personajes fijos, continuidad argumental y se usaban globos para los diálogos. Pese a que estaba en la sección de niños, trataban temas para adultos, quizás porque entendían que la historieta tenía una facilidad para ser comprendida por la sencillez del dibujo y porque con esos simples códigos se podía transmitir el mensaje. Estos dos personajes eran Viruta, un gordo con mucha fuerza e ignorancia, y su amigo Chicharrón, un porteño vivo. Aparece un rasgo que estará presente en la historieta, la caracterización de la viveza porteña, que se va a repetir en muchos personajes. La finalización de cada historia de Viruta y Chicharrón era un desastre causado por ambos, y la solución siempre la misma: salirse del problema diciendo «llama a un automóvil». Esta frase se hizo tan popular para evitar problemas que, por supuesto, hay un tango: «Llama un automóvil». Esta historieta no fue originalmente argentina. Fue realizada por Mac Manu y se redibujaba y se adaptaba a las características de Argentina, continuada aquí por Manuel Redondo. Argentina fue uno de los primeros países del mundo en reproducir las primeras series de cómic norteamericanos. Las series se adaptaban siempre, no había copyright ni estaban firmadas, simplemente se copiaban. En algunos casos se tomaba el guión y lo dibujaban los argentinos. Pero es en la revista Pebete donde se publica la primera historieta moderna argentina dibujada por Oscar Soldati. Se llamaba Un matrimonio sin bautizar, porque los niños debían inventar el nombre de los personajes, escribir a la revista para decir cómo seguía la historia y además decidir cómo tenían que morir. Hoy no lo permitirían para hacer eso a los niños y seríamos denunciados por los psicólogos infantiles. Las historietas de los años 1920 y 1930 ponen en escena la pequeña burguesía y su necesidad de lograr un estatus social con gran influencia de los family strip norteamericanos de moda. Estaban centrados en la familia y en el conflicto de la posición social. Una esposa autoritaria que dominaba a su marido. En plena época de lucha feminista mostraban un extremo, la esposa maltratando al marido. Así nació Pancho Talero de Hugo Lantieri. Aquí vemos cómo la esposa busca el dinero de su marido o cómo le piden dinero y vacaciones a cambio de dejarlo salir por la noche. El personaje se convirtió en un estereotipo para decirle al marido dominado «sos un Pancho Talero»
y dio origen a 3 películas mudas hechas por el autor. En esas familias existía una mucama ignorante que ponía gracia por las diferencias culturales, como la famosa Ramona, el primer gran personaje argentino que apareció en un diario en 1930, dibujado por Lino Palacio. Ramona era inocente, sin maldad y sumamente ignorante, tratando de comprender a distinguidas señoras. Esta diferencia de clases y culturas también se mostraron en las historias de conventillos. Los conventillos eran casas donde vivían familias humildes y trabajadoras, inmigrantes de distintos países y donde se daban muchos conflictos que se muestran en la historieta El conventillo de Don Nicola, creado por Torino. En 1938 aparece mi personaje favorito, Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, creado por Lino Palacio. Era un hombre con alma de niño, que le gustaba ir a la plaza, jugar con sus muñecos inflables y sus globos. El autor, Lino Palacio, es autor también de otro estereotipo argentino, avivato. Avivato es un aprovechador de situaciones, un vividor, un pícaro que busca hacer negocios ilegales con personas ingenuas. Esta historieta, que permaneció más de 40 años, fue censurada en 1978 por el gobierno militar y eliminada porque consideraban que Avivato no da una buena impresión de los argentinos a los otros países. Dante Quinterno rompe con las historias de ciudad para contar las aventuras de un auténtico indio de las Pampas. Crea a Patoruzú en los años 30. Las aventuras de Patoruzú son la defensa de las tierras de los indígenas. Era un hombre de fuerza, simple, honesto, acompañado siempre por su caballo pampero. Esta historia triunfa porque retrata la cultura criolla, muestra las comidas argentinas, con las empanadas hechas por la chacha, el mate, las fiestas, los gauchos. Técnicamente se distingue por el trazo, por la intensa acción. Decía Quinterno, nunca debe predominar el estatismo. Por eso llevo la mirada de los lectores hacia el trazo, que no se contenten solo con leer. El personaje de oposición es su padrino Isidoro Cañones, un porteño dedicado a la buena vida que vive en el campo de su tío millonario y disfruta de la noche porteña. En la versión infantil, Patorucito e Isidorito alcanzan un éxito total, tal que en los años 40 tienen una tirada de 300.000 ejemplares. Junto a Rico Tipo y a Patoruzú, venden el 50% de las revistas argentinas. Las revistas continúan publicándose en la actualidad y dieron origen a muchas películas. La edad de oro de la historieta argentina fue entre los años 40 y 50. Aún no existía la televisión, que llegó en 1951, y el público se volcaba al teatro, al cine, a la radio y a la historieta. Por otro lado, entre los 30 y los 60, Argentina fue uno de los países hispanos exportadores de revistas y libros y se crearon grandes editoriales. Y muchos dibujantes y guionistas triunfaron en el mundo y trabajaron en medios internacionales como Héctor Oesterhel, Quino, Muñoz y Zampayo, Alberto Breccia, Horacio Altuna, Nine, Carlos Trillo.
Un representante de esa época fue Guillermo di Vito, cuya vida misma era la de un personaje, bien podría haber sido un Isidoro. Di Vito era un niño precoz. Empezó a publicar a los 15 años en las mejores revistas. Fue un famoso millonario, un playboy, un hombre de la noche que hasta tenía su propia boate, su propia discoteca. Vito era un creador de arquetipos de la vida cotidiana. Su primer personaje fue el otro yo del doctor Merengue, muy querido por los psicoanalistas, porque mostraba en el dibujo lo que el personaje no se animaba a decir. Di Vito creó la revista Ricotipo, que vendía 350.000 ejemplares por semana, con tanto éxito que había muñecas, perfumes y hasta un modelador de cintura llamado Di Vito, porque las mujeres que dibujaba tenían cinturas pequeñas y caderas redondeadas. Aquí vemos una exposición en el Museo del Humor sobre las mujeres de Di Vito. Estos son originales dibujados entre 1945 y 1969. El exdirector del Museo del Humor, Hugo Maradei, dice en esta muestra que Di Vito se adelanta en el tiempo en la estética de la mujer, de una mujer que antes no existía. Creaba la moda con las faldas cortas y el cabello largo. Di Vito era un hombre de buena vida, de viajes y placeres. Representaba los lujos y la moda de una clase distinguida y el contenido de las historias eran los relatos de sus viajes por Europa, su propia vida. En un escenario de alta venta de ejemplares y consolidación de editoriales, aparece una historieta innovadora, El Eternauta, de Héctor Oesterheld. El Eternauta es una historia que hoy llamaríamos novela gráfica, una joya literaria por las múltiples metáforas y porque pese al transcurrir de los años puede comprenderse con los distintos sucesos que amenazan al hombre. La primera versión del Eternauta se comienza a publicar semanalmente en 1957 y mantiene al público en suspenso, con dibujo de Solano López con una gran intensidad expresiva y dramática. Una segunda versión es dibujada por Alberto Breccia en 1969 y la segunda parte del Eternauta se realiza en 1978, nuevamente dibujada por Solano López. En el video que veremos podemos apreciar la intensidad y el suspenso, y el estilo del dibujo y el clima. La historia del Eternauta empieza en Buenos Aires. Un hombre aparece en la casa de Germán, un guionista de cómics, y se presenta como Juan Salvo, el Eternauta. El Eternauta es un hombre atrapado en el espacio que está buscando cómo salvar a su familia de una tragedia. Le pide al guionista que lo ayude y le cuenta su historia. Un grupo de 4 amigos deben luchar contra una amenaza exterior. Afuera de la casa, la gente se muere al ser tocada por una especie de nieve fosforescente. Si la nieve no toca, no mata. Por eso usan trajes protectores con máscaras. La nevada va matando a los porteños. Cualquier parecido con la realidad es pura ficción, o al revés. Cualquier parecido a la ficción es pura realidad. La nevada rodea a los humanos y la ley que impera es el sálvese quien pueda. La única manera de sobrevivir es siendo solidarios. Y dice el Eternauta, ahora no es tiempo de odiar, es tiempo de luchar. En el Eternauta, el héroe es un héroe colectivo, un grupo humano. Y dice Oesterheld, el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Si el Eternauta quería buscar a su familia y ponerla a salvo, Oesterheld no lo logró. Oesterheld fue asesinado en 1978 por la Junta Militar y antes
fueron detenidas y asesinadas sus 4 hijas y sus esposos. 2 de ellas estaban embarazadas. En homenaje a Oesterheld, el Día de la Historieta Nacional Argentina se celebra con la aparición del primer episodio del Eternauta el 4 de septiembre de 1957. En la actualidad, el grupo Un Faul Dúo, un colectivo de investigación y experimentación alrededor del campo de la historieta, realizó una performance sobre el Eternauta. En este video se escucha la voz del dibujante Breccia hablando sobre los diversos materiales con los que se experimenta y sobre su preocupación de crear un clima en la historieta. Los integrantes de Un Faul Dúo se movilizan por el salón en busca de materiales. Tintas y pinceles comienzan a trazar líneas, plantear figuras y copiar fragmentos en lienzos cuadrados colgados en la pared como viñetas de cómic en una hoja en blanco. El trabajo se vuelve más intenso, más caótico, aparecen nuevas herramientas, martillos, palos, pelotas, papeles y tintas que manchan y crean texturas buscando las técnicas alternativas que Breccia experimentó en el Eternauta y en toda su obra posterior, y dijo: voy a usar la herramienta que me haga falta, y todo es válido. La historieta fue algo así como la pariente pobre de los géneros literarios, pero en los años 60 empieza a despertar interés entre los intelectuales. El auge de la semiología estructuralista, McLuhan, Umberto Eco, los avances de la semiótica, hacen que la historieta se comprenda como parte del arte popular y se empiece a analizar como medio de comunicación de masas y a buscar los contenidos latentes de la historieta. Era la época de Dorman, de Materland, que despertaban el interés entre los psicoanalistas como Oscar Mazzotta, quien publica la historieta en el mundo moderno y la posiciona en la vanguardia y realiza la primera Bienal de la Historieta. El análisis semiológico aparecía como inentendible, como crítico, como muy forzado para muchos de los que producían la historieta, para los creadores que la hacían, no que la analizaban. En 1978 se realizó el Mundial de Fútbol, en plena dictadura militar. Una de las costumbres es tirar papelitos en las canchas para recibir a los equipos. Pero los militares consideraban que eso no era una buena imagen para el país. Los papelitos eran la síntesis de lo popular para Caloi y también el quiebre de aquella campaña de la Junta Militar. Clemente, el personaje creado por Caloi, se convirtió en la mascota del Mundial, estimulando a la gente a tirar papelitos. Llegan los cantitos y el humor. Llegó Clemente. Largue todo y venga volando. Ya está retumbando su televisor. Mientras los militares detenían, torturaban y hacían desaparecer personas, se realizaban los festejos del Mundial. Había censura de prensa. No obstante, 3 periodistas fundaron la revista Humor Registrado: Andrés Caccioli, su director, Tomás Sanz y Aquiles Fabregat. La revista Humor se convirtió en un símbolo de oposición al régimen militar y fue publicando con mucho cuidado sus notas para no ser censurada en sus primeros números.
llegó a vender 300.000 ejemplares. Caccioli, su director, decía: cuando una cosa tan solemne como la vestidura militar era atacada, esos símbolos militares se debilitan. La gente se empezó a reír de ellos y cambió la cosa. En enero de 1983, el número 97 de Humor fue secuestrado al salir de la imprenta. La tapa mostraba la caricatura del jefe del ejército junto a la justicia haciendo equilibrio sobre una patineta. Como la tirada de la revista era muy grande, se distribuía por horas. Permitió que los distribuidores pudieran salvar cerca de 100.000 ejemplares y los vendedores escondieron las revistas en los comercios vecinos donde empezaron a vender los ejemplares salvados. En Democracia, la revista bajó notablemente sus ventas y cerró en 1999 en medio de pleitos judiciales y de problemas con sus trabajadores. Pero la historia se mantiene viva. Ya no con grandes editoriales. Hoy las publicaciones son fanzines, historietas de autor y difusión gratuita en redes sociales. No importa el medio, pero si la historia continúa, la historieta también. Las colecciones se encuentran protegidas en el Centro de la Historieta y el Humor Gráfico Argentino, quien cuidadosamente archiva y clasifica las donaciones de los autores y sus familias, y pueden verse también en el Museo del Humor, en el Paseo de la Historieta y en las estaciones de subte. El 30 de septiembre último murió Quino. Quizás como una ironía, murió al día siguiente de que Mafalda cumpliera 56 años. Recibió muchos homenajes y dibujos, y elegí uno de gran ternura realizado por Rodrigo Pertuce Briones. Nos dejó Quino. Uno de los mayores exponentes de nuestra generación, capaz de hacerle sombra a grandes franquicias como DC y Marvel, capaz de hacernos pensar y sacarnos la venda de los ojos, capaz de hacernos reaccionar y cuestionar. Algunos dirán que era un cómic de niñas. Incluso parecido a Lulú. Pero tengo la certeza de que es único e icónico, además de transversal. No tenía edad de inicio para ser leído, ni mucho menos para dejarlo de leer. Y aunque yo en algún momento pensé que quien lo escribía era Woody Allen, porque, ¿quién me puede negar que en algo se parecen? Con el tiempo me fui dando cuenta de lo cómicamente equivocado que estaba. Me gustaría poder hacer un pequeño y humilde homenaje a uno de los mejores dibujantes de la historia. Gracias a él y su personaje más preciado, Mafalda, somos una generación que se ha cuestionado cosas y trabajado con esfuerzo en lograr lo que tanto nos pedía esa pequeñita de lazo en el pelo. Cambiar el mundo. Y odiar, solo a veces, la sopa. Se fue un grande. Pero igual de grande es el legado que nos deja. Empezando por su niñita querida Mafalda. Toda la familia de amigos y los menos conocidos. Tan valiosos como los primeros. Porque,
más allá de una simple raya y unos puntos. Esos personajes cobraron vida de tal manera que incluso algunos las tienen tatuadas y otros afortunados las tienen en casa. A modo de hija preguntona, ¿qué es lo más abrazable que existe? Realmente es argentino. Pero pasó a ser ciudadano ilustre de la tierra y será recordado como quien fue, es y será. Un ciudadano que le profesaba un profundo amor a nuestro planeta. Pero sobre todo un pedazo de artista de gran tamaño. Que aunque es de Argentina fue adoptado por todo el mundo. Y prueba de ello es la cantidad de mensajes de apoyo que inundaron las redes sociales por estos días. Ahora descansa, pero no dudo que allí donde esté tomará su pluma y con trazo fino y algo desgarbado nos retratará para los que ahora estén a su lado. Gracias Quino por tanto entusiasmo entregado y gracias por ese legado que estoy seguro las nuevas generaciones apreciarán. Mafalda no muere con Quino y así Quino nunca morirá con Mafalda. Estoy seguro que podremos seguir disfrutando de este magnífico arte por generaciones. Buen viaje Quino y no dejes de dibujar allí donde estés. Porque cuando nos toque viajar a nosotros, estaremos encantados de seguir leyendo tus cómics sobre tu preciada Mafalda. Un abrazo a la distancia y mi más sincero pésame a todas y todos quienes de alguna u otra manera se sentían cercanos a este gran artista. Para finalizar, voy a cerrar la charla como auténtica porteña con un tango de Ostuni y Tarantino que se llama Sueños de Historieta y que está dedicado a todos los maestros del lápiz y la tinta. Y habla de don Fulgencio, habla de este hombre que no tuvo infancia, el hombre con alma de niño que nos representa a todos los que jugamos el mismo juego. Y dice así: y ser don Fulgencio y aún a la distancia, revivir la infancia con el alma inquieta. Ya ves que la ilusión no está perdida, si al fin la vida es tan solo un sueño de historieta. Muchas gracias, hasta pronto, David Seniá.